Siete fundadores. Y todos eran empresarios peruanos de origen italiano. Por eso se llamaba el Banco Italiano y permaneció con el nombre de Banco Italiano hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Italia, por estar en el lado, al otro lado no estaba con los aliados, sino en el lado alemán, los accionistas peruanos decidieron cambiarle su nombre y ponerle el nombre de Banco de Crédito del Perú, ¿no? Y de ahí, ya en esa época, mucho antes, la Banca Commerciale entró a ser accionista. La Banca Commerciale era un banco italiano muy grande, de mucha reputación. Entraron después de su fundación y llegaron a ser accionistas controladores. Luego vino cuando Perú entró al Pacto Andino, se les puso tope a la participación accionera que podían tener bancos extranjeros. Entonces ellos fueron adecuándose a la ley, bajando. Esto ya estamos hablando de los 70 más o menos. Fueron bajando, pero mantuvieron por tradición la gestión del banco. El gerente del banco eran italianos enviados por la Banca Commerciale. Y al final lo que se dio en el año de haber sido 78, el banco estaba siendo gerenciado por la Banca Commerciale italiana, y la verdad es que ya tenían una participación accionaria relativamente pequeña, y todos los accionistas peruanos se juntaron y dijeron: oye, ya que somos nosotros los accionistas mayoritarios controladores, tomemos la gestión del banco. Y desde esa época, ahí fue cuando Dionisio entró como presidente y se mantuvo como presidente hasta el periodo de la estatización de la banca, que salió y regresó, ¿no? Y sabes esto de la estatización, que se le vendió las acciones a los trabajadores, ¿sí? Porque la ley de estatización decía que se estatizaban a todo el que tuviera acciones por un valor mayor a un sueldo mínimo, no sé si era anual o mensual. Entonces la manera de evitar que se estatizara y que el Estado tomara control era que el banco se vendió a todos sus trabajadores, ¿no? Nos preguntamos eso con cierta frecuencia. ¿Qué es lo que ha permitido que esta institución tome el liderazgo del sistema bancario, creo que en los 1920, y lo mantenga hasta ahora en una posición tan importante que es más o menos un tercio del sistema financiero? Y siempre termino creo que en dos o tres cosas, como que hilos conductores, ¿no? Uno es una gestión bien conservadora desde varios puntos de vista. Los riesgos crediticios, o sea, el banco de crédito siempre es muy prudente prestando el dinero. Conservadora en que es un banco que siempre lo manejamos con mucha liquidez. Conservadora en que no tenemos el banco con un nivel de apalancamiento muy grande. Entonces, conservadora desde varios puntos de vista, ¿no? Pero también un banco que ha sabido reinventarse, porque la volatilidad con la cual ha vivido este país, pues la conocemos todos y ha sido inmenso. Y la tercera cosa que es también interesante es que, siendo un jugador tan importante en la economía, siempre ha mantenido una independencia muy grande del gobierno. Es una institución que nos sentimos orgullosos de nuestra independencia, en el sentido de que no debemos favores, trabajamos de una manera independiente, no queremos que los gobiernos nos ayuden ni que nos perjudiquen, obviamente, pero nos manejamos con mucha independencia de los gobiernos, con un profesionalismo muy grande. Ok, muy buenas noches, profesor. Mi grupo y yo les vamos a hablar acerca del Banco de Crédito del Perú, de forma específica a nivel agencias. Para empezar, es especificar el motivo por el cual hemos hecho esta elección. Básicamente, hemos investigado acerca de la coyuntura actual, y lo que más llamó nuestra atención es el tema de la inflación a nivel mundial y también de una forma local, lo cual ha golpeado absolutamente a todos los sectores. De esta forma, nosotros nos hemos enfocado en el sector financiero porque nos ha inquietado bastante ver cómo, para ser específicos en la banca, cómo se va manejando. Hemos investigado acerca de varios bancos, pero el que más llamó nuestra atención fue el Banco de Crédito. Investigamos en su memoria integrada 2025, que reporta números los cuales nos indican
que es uno de los bancos más rentables y tiene como que mayor presencia en el mercado financiero. En base a esto, nosotros hemos considerado que es un banco sólido, tiene innovación tecnológica y tiene miras a seguir creciendo. Entonces, además de ser el banco más grande del Perú, también tiene apoyo del Grupo Credicorp. Y finalmente hemos considerado que cumple de forma eficaz del- las cuatro funciones neoclásicas de la administración, que es planificación, organización, dirección y control. Asimismo, queremos hablarle acerca del modelo de negocio. El modelo de negocio del BCP es de intermediación financiera y en base a agencias nos hablan de tres productos específicos. La intermediación financiera básicamente nos habla acerca de que estas entidades buscan obtener el dinero no solamente de empresas, sino también de personas. Existen tres tipos. El primer producto que ofrece el BCP es intermediación pasiva, del cual sabemos que es ahorro e inversión, intermediación activa, que es financiamiento y crédito, y por último, otros productos y servicios. Con respecto a su estructura, ¿podrías mover a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. De acuerdo a su estructura, como podemos observar, solamente hemos tomado un extracto de ellas, la cual es la única que hemos hablado de la gerencia de división de canales de atención, que básicamente es la encargada de propiciar los lineamientos y directrices a las agencias o sucursales que conocemos, ¿no? En esta gerencia tenemos gerencia de área comercial, gerencia de negocios, gerencia de transformación de agencias, gerencias de área comercial no solamente de Lima, sino también de provincias, gerencia de banca afluente y por último, gerencia de contacto y ventas. Como ya había mencionado, estas gerencias son las que se encargan de mandar hacia las sucursales, en las cuales también tenemos como que cabezas, ¿no? Tenemos el gerente de agencia, el jefe de plataforma, jefe de operaciones y supervisor comercial. Debajo de ellos también encontramos otras posiciones, pero es básicamente cómo se maneja. Asimismo, creemos importante que debe existir, el factor más importante es el planeamiento estratégico, ya que consideramos que de una forma clara o eficaz pueden transmitir la información de un lado a otro. Al ser tan grande y contar con más de 300 agencias, nos parece importante haber hecho mención de esto. Le doy pase a mi siguiente compañero. La parte de los hallazgos, el primer punto que vamos a mencionar son las salidas políticas y procedimientos anticorrupción aplicadas a todo nivel jerárquico. En el BCP, este cuenta con políticas y procedimientos formales contra la corrupción diseñados desde alta dirección para aplicarse en todos sus niveles y agencias. En el segundo punto, que es búsqueda de digitalización y autoservicio, el rumbo estratégico del banco está firmemente volcado hacia la modernización. En el siguiente punto, en la fricción en el proceso de digitalización y atención al cliente, nuestro grupo ha identificado una de las principales deficiencias operativas. Esta agresiva digitalización masiva está generando una fuerte fricción con la naturaleza de esta misma, que es la atención al cliente. En el siguiente punto, en la necesidad de fortalecer el control anticorrupción y en el área ética, a pesar que el BCP y su complejidad de manejar miles de trabajadores, estos proveedores y operaciones cotidianas, en el área de la ética actual es más nominal que estratégica. En el siguiente punto, y por último, la rigidez interna frente a la agilidad tecnológica. Actualmente se vive un divorcio de las velocidades dentro de esta organización, mientras que el equipo de sistemas o innovación tecnológica avanza, sumamente siendo ágil. En el área administrativa están operando con bajos esquemas. Doy el pase a mi siguiente compañero. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre la parte de las recomendaciones de las agencias BCP. En primer lugar, respecto a la dirección y factor humano, identificamos que cuando los sistemas digitales fallan, por X motivos, corte de luz o situaciones excepcionales, el personal presencial queda paralizado, queda en pausa. Existe cierta presión para cumplir un margen, unas cuotas al día. Nuestra recomendación es implementar un liderazgo en base a la situación. Esto significaría capacitar y facultar a los que estén a cargo de la agencia para activar un protocolo, una contingencia, de manera inmediata en la que se priorice la atención humana.
en vista que no se va a poder utilizar la herramienta digital. En segundo lugar, sería enfocarnos en el control y responsabilidad social. Según lo que hemos visto en el análisis Pestel, nos advierte que existe una marcada brecha digital. Esto no afecta a todos, muchos sí manejan el sistema digital, pero sí deja usuarios vulnerables, como son los adultos mayores. Ellos no manejan este tipo de tecnología, entonces para ello recomendamos establecer auditorías de proceso, con un formato en el que el sistema garantice cierta rapidez para que se apruebe, para que se pueda manejar las tasas y no haya rechazo de parte de los adultos mayores. En cada sucursal debería ser una obligación que exista canales de personas presenciales que guíen a los adultos mayores. Finalmente, en cuanto a planificación y riesgo legal, bueno, la siguiente parte la va a explicar mi compañero. Bueno, complementando lo que mencionó Jonathan sobre el factor humano y la inclusión social, quiero enfocarme en el marco legal que respalda a las recomendaciones. Las agencias del BCP no solo deben ser empáticas y accesibles, también deben operar dentro de un marco normativo exigente. Por eso, la primera recomendación desde el ámbito legal es implementar un protocolo de cumplimiento normativo propio para cada agencia, con indicadores medibles a nivel de sucursal. El área corporativa de cumplimiento establece las normas, pero el riesgo ocurre en la ventanilla, en el trato diario. O sea, si no hay métricas concretas por agencia, esas normas quedan solo en el papel. La segunda recomendación es capacitar periódicamente al personal bajo la ley número 29733 de protección de datos personales y sistemas del PLAF. El personal de agencia recopila datos sensibles todos los días. Si no entiende sus obligaciones legales, la exposición del banco ante sanciones administrativas es real y constante. Así como fortalecer la supervisión ética interna, diferenciada por la sucursal o con indicadores de trato justo al cliente y de presión comercial sobre el personal. Todo esto para detectar desviaciones antes de que se conviertan en problemas legales o de reputación. Y también la mira hacia adelante, adoptar herramientas de Rich Tech para automatizar el monitoreo normativo y preparar a las agencias para el Open Banking, garantizando que cada operación presencial cumpla con los estándares de protección de los datos. En este cuadro comparativo vamos a explicar acerca del valor jurídico de nuestras propuestas acerca del banco BCP, ¿no? Asimismo, con esto buscamos primero fortalecer la ética y la supervisión dentro del banco para prevenir corrupciones o malas prácticas que se pueda dar, ¿no? También proponemos mejorar la seguridad digital para proteger los datos personales de los clientes y evitar estos riesgos legales que se mira hoy en día, ¿no? Además, consideramos que es importante mantener una buena atención al cliente porque muchas personas todavía necesitan mucho apoyo de manera presencial, ¿no? Finalmente, considero que el valor jurídico de nuestras propuestas es generar mayor transparencia, seguridad y cumplimiento de las normas y la confianza para usuarios del sistema financiero, ¿no? Como se puede visualizar, tenemos los problemas identificados, problemas jurídicos y el valor jurídico agregado, ¿no? Por ejemplo, si fallaran las plataformas digitales, ¿qué se puede hacer? Se puede mejorar la seguridad tecnológica y las auditorías, ¿no? Y en el valor jurídico sería brindándole esta protección que las personas requieren y la seguridad, ¿no? Gracias. Creo que ahora pasamos al bloque de las preguntas. Pregunta del grupo. ¿Cómo debe el gerente de agencia liderar al personal para resolver el problema de forma humana sin romper las metas de digitalización?
El gerente debe aplicar un liderazgo situacional, capacitando a personal de ventanilla y plataforma para activar un protocolo de contingencia presencial inmediato ante fallas técnicas. La clave en esto es facultar al colaborador para dar solución manual y de manera empática con el cliente, asegurando que esta presión, esta situación inaccesible a lo digital, no paralice la atención al cliente, que es la prioridad. En la pregunta número 2, ¿qué mecanismos de control gerencial deben aplicarse en las agencias para asegurar el autoservicio tecnológico no excluya a los adultos mayores? La respuesta sería que se debe implementar mecanismos de control, algo preventivo, una auditoría en el proceso que permite específicamente ver los niveles en cuanto al rechazo y errores. Los usuarios tienden a abandonar los medios optando por otros medios, ¿no? El sistema de control no solo debe registrar rapidez o eficiencia de las máquinas, sino utilizar esto para que esta vulnerabilidad obliga a que la sucursal mantenga un canal fijo, presencial. Pregunta 3. Frente al aumento de regulaciones en ciberseguridad que señala el PESTEL, ¿qué mejoras se debe planificar en las agencias para proteger las firmas y los contratos digitales en la plataforma? Bueno, se debería planificar incorporar una integración de herramientas tecnológicas según un cumplimiento automatizado en los terminales de atención de la agencia. Esta mejora en la planificación operativa permitiría una verificación de la identidad biométrica y el tratamiento seguro de los datos en tiempo real durante esta transición, ¿no? de la cultura hacia el cero papel, mitigando los riesgos legales de suplantación que puedan existir y de alguna manera blindando a la agencia ante problemas legales y fiscalización de parte de la SBS. Ya. El siguiente bloque de preguntas. ¿Por qué cada agencia necesita su propio protocolo de cumplimiento si el BCP ya tiene un área corporativa para eso? Bueno, básicamente porque el riesgo legal ocurre en la ventanilla, no en las oficinas centrales. El área corporativa define las normas, pero si la agencia no tiene indicadores propios que midan su aplicación práctica, esas normas quedan en papel. Por eso que la recomendación es que cada sucursal tenga métricas concretas de cumplimiento. ¿Qué consecuencia legal concreta puede tener una agencia que no capacita a su personal en la ley 2973-3? Que cualquier mal manejo de datos del cliente puede derivar en sanciones administrativas de la Autoridad Nacional de Protección de Datos y en casos graves responsabilidad penal. El personal recopila datos todos los días de manera sensible y sin una capacitación correcta, la exposición de estos en el banco podría llegar a ser constante y afectarlos de la misma forma. ¿Cómo se conecta la recomendación de RegTech con lo que expuso Jonathan sobre el factor humano? Bueno, se complementan directamente. O sea, Jonathan recomienda el soporte humano ante fallas digitales, pero el RegTech reduce precisamente esas fallas en el lado normativo, alertando en tiempo real cuando una operación presenta riesgo PLAFT o incumplimiento regulatorio, sin depender de revisiones manuales. Es decir, menos errores normativos es igual a menos fricciones que el personal humano tiene que resolver. Siguiente bloque de preguntas. ¿Cómo influye el planteamiento estratégico en el funcionamiento y organización de las agencias del BCP? Creo que consideramos que es uno de los factores más importantes, ya que se encuentran segmentados en las más de 300 agencias del BCP. Al ser demasiado extensa, se debe contar con un buen dimensionamiento. ¿A qué vamos con eso?
el planeamiento estratégico debe contar con una gestión que permita que establecer objetivos claros y que exista un correcto dimensionamiento de absolutamente todos los recursos. Esto bajo todo nivel, desde que hablamos desde las gerencias hasta cuando se desemboca en el tema de agencias y sucursales. ¿De qué manera la estructura organizacional del BCP contribuye al cumplimiento de sus objetivos empresariales? Consideramos también que la estructura del BCP se ha creado de una forma idónea porque busca la forma de crearlo en sentido jerárquico para poder delegar funciones, responsabilidades y niveles de autoridad de forma adecuada. No solo dentro, nuevamente, a nivel de gerencia, sino también en lo que es las mismas sucursales del BCP. ¿Qué importancia tiene la comunicación interna para el logro de los objetivos en las agencias del BCP? La comunicación interna permite que el trabajo sea más eficiente y contribuya al cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales. En el caso del BCP, al ser una entidad que cuenta con más de 300 agencias, es importante poder crear canales internos que propicien una buena comunicación. Creo que esto va ligado con la estructura organizacional porque si bien hablamos solamente de estructura, esto tiene un fin. Ha sido creado de la forma idónea para que las vías de comunicación desde la parte más alta hasta la parte más baja estén conectados, ¿no? Hablamos de esto no solamente, sino también, además de haber creado políticas y lineamientos, es como un engranaje de todos estos puntos para que se pueda dar una comunicación interna correcta. Eso sería todo de mi lado. Siguiente bloque. ¿Por qué la protección de datos personales se convierte en un elemento jurídico clave en la transformación digital del BCP? Porque el BCP maneja, si bien es cierto, información personal de millones de usuarios, por lo que debe proteger estos datos, ¿no? Y evitar los fraudes o problemas legales. ¿Por qué es importante reforzar la supervisión ética dentro de las agencias del BCP? Porque ayuda a prevenir la corrupción, las malas prácticas que puedan haber dentro de esta organización y garantizar una mayor transparencia, ¿no? Cumpliendo, si bien es cierto, con las normas dentro del banco, ¿no? ¿Cuál es el valor jurídico agregado de las propuestas planteadas en las agencias del BCP frente al proceso de digitalización y modernización bancaria? Considero que el valor jurídico vendría a ser agregado es fortalecer la seguridad, la transparencia, la protección de datos, la confianza de los usuarios dentro del sistema financiero, ¿no? Ya sea cuando ellos navegan vía online o que no tengan temor a sufrir estos fraudes, ¿no? Gracias. Yo voy con las últimas 3 preguntas. A ver. La primera pregunta sería, ¿hacia qué modelo y tipo de canales está orientado el BCP, su rumbo estratégico de modernización? El BCP está empujando una transición desde la banca convencional hacia la banca de un modelo de Next Gen y canales híbridos, priorizando el autoservicio y la automatización. Según la experiencia real compartida por el equipo, ¿qué sucede cuando el sistema digital de una máquina falla y no reconoce los datos? El personal de soporte se limita a decir que no pueden ayudar porque dependía exclusivamente del sistema, lo que demuestra una automatización rígida que frustra al cliente y carece de soporte empático. Y por último, ¿qué 2 áreas u organizaciones internas del banco avanzan a velocidades diferentes? En este caso es el equipo de sistemas y el equipo de innovación tecnológica, ya que este avanza muy ágil, por ejemplo, creando el YAPE. En cambio, en la otra área, que es la administrativa y la legal, operan bajo esquemas tradicionales y demasiado rígidos. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.